Bueno chicos, segunda parte del video. Estábamos hablando de lo que era ya básicamente la harina de trigo, ¿sí? Y morfológicamente sería la palabra correcta, el grano de trigo consta de tres partes bien definidas, ¿sí? El salvado, el germen y el endospermo, ¿sí? Yo se los voy a volver a mostrar, entonces quedamos así. Salvado, germen y endospermo, ¿sí? Eh, Queda definido así, digamos, en la estructura morfológica de lo que sería la harina, ¿sí? Les vuelvo a repetir, como le dije en el video anterior, vamos a trabajar con harina de trigo y harina de maíz. En este caso las estructuras serían similares, pero van variando, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la harina de trigo. Entonces, germen, endospermo y cáscara, ¿sí? El salvado o cáscara es lo que recubre el grano, ¿sí? Y está compuesto por 6 capas, ¿sí? Contienen numerosos elementos nutritivos, como los minerales, las proteínas y las grasas, ¿sí? Además, es rica en una fibra llamada celulosa, ¿sí? Vuelvo a repetir, fibra celulosa, ¿sí? Muy saludable para el aparato digestivo, ¿sí? O sea, va a contribuir siempre a, a- a que nosotros podamos, a ver la palabra correcta para, como para que no suene grosero, evacuar, digamos, y tener una digestión más sana, ¿sí? En particular, va a favorecer lo que sería nuestro intestino, ¿sí? Pero es la parte de afuera de lo que sería nuestro grano de trigo, ¿sí? El germen o embrión que yo ya se los señalé, entonces cáscara del salvado, toda esa parte sería toda la parte de afuera de nuestro grano, ¿sí? Y después el germen que les vuelvo a repetir, o embrión, ¿sí? Que está en la parte interna, el germen o embrión, es la parte vital del grano, ¿sí? O sea, es muy importante, a eso se refiere, ya que contiene un alto porcentaje de vitaminas, azúcares y aceite, ¿sí? Y enzimas saludables, obviamente todo esto hablando de su forma comestible, ¿sí? El endospermo o almendra o harinosa, o sea, es una pequeña almendrita, contiene todo lo que yo les enumeré, vitaminas, azúcares, aceite, vuelvo a repetirle, y enzimas, ¿sí? Naturales, ¿sí? Este compuesto está compuesto por proteínas y un almidón de alto valor nutritivo. Almidón de alto valor nutritivo y energético, ¿sí? Bueno, hablando de esto, eh, vamos a decir que su composición química demuestra que están formados un 61% a un 63%, estoy hablando de lo que es el germen, de almidón, ¿sí? Un 9 a 18% de proteínas y un 2% a 3 de celulosa, ¿sí? 1,5 a 2% de grasas, 2 a 3% de azúcares y 1,5 a 2% de sustancias minerales. O sea que para nosotros va a ser un excelente alimento de la forma que lo consumamos, ¿sí? Obviamente en este caso en productos de panificación. Según el Código Alimentario Argentino, se entiende por harina, sin ningún otro calificativo, o sea, la estoy leyendo para no equivocarme,
el producto obtenido de la molienda del endospermo del grano de trigo. ¿Sí? O sea, repito, ¿qué es la harina? Es el producto obtenido de la molienda de endospermo del grano de trigo. ¿Sí? A eso vamos a definir como harina. Yo me tildo, como le digo, no estoy acostumbrado a estar frente a una cámara, pero bueno, estoy tratando de ser un poco más suelto, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de la molienda de trigo, ¿sí? Se denomina de esta forma a la acción de triturar los granos. Sencillo, o sea, todo grano triturado lo vamos a denominar molienda de trigo, ¿sí? Como para no ¿cómo se llama? Complicarles todo lo que esto refiere. Entonces vamos a hacer hincapié en lo que es el salvado, el germen, ¿sí? Y la estructura de nuestra harina, que va a estar dividida en tres partes. O sea, vuelvo a repetir por última vez: un endospermo, que es toda la parte interna, ¿sí? de lo que es nuestro trigo, una cáscara, ¿sí? Y un germen, ¿sí? Todos tienen valores nutricionales generales y en distintas proporciones, pero siempre van a ser visto como un alto nivel nutricional, ¿sí? Ya para ir finalizando, porque los videos no van a sobrepasar más de 30 minutos y ya vamos 24, 25 minutos. Vamos a hablar de lo que son las harinas especiales, ¿sí? Tenemos la harina de avena, tenemos la fécula de mandioca, tenemos la de cebada, tenemos la de soja, tenemos la de centeno, tenemos la de maíz, que es la que vamos a trabajar nosotros específicamente. Tenemos la de sémola de trigo candial. Y vamos a hablar lo que es un poquito de lo que es la levadura, que también va a ser otro producto que vamos a trabajar el jueves y viernes, ¿sí? Respecto a la harina de maíz, que sería lo específico, ¿qué aporta al organismo? Potasio y vitamina A, ¿sí? Básicamente su estructura va a estar formada por esos productos, ¿sí? Potasio y vitamina A. Como gran parte de los cereales, porque sería un cereal, carecen de gluten. O sea, después vamos a hablar y vamos a referirnos a qué es el gluten. Por eso debemos mezclarla, y ahí es donde entra nuestra estructura, ¿sí? Con harina de trigo para elaborar panificados, ¿sí? O sea, no contiene gluten. El gluten solamente lo va a contener la harina de trigo. El gluten nos va a dar elasticidad, nos va a dar en estructura, nos va a formar el pan en un 100%, ¿sí? Generalmente se utiliza, curiosamente, en lo que es la cocina mexicana para elaborar bizcochos y tortillas, ¿sí? Bueno, dicho esto, después ya vamos a entrar en lo que sería gluten, pero no lo vamos a ver en esta clase, pero vamos a hablar detalladamente lo que sería específicamente el gluten, ¿sí? Para hacer un pequeño resumen, bueno, vamos a hablar de la levadura, que puede ser biológica, o sea, y fresca, ya que es un organismo vivo y perteneciente a la familia de los hongos. Está compuesta por una
sola célula muy pequeña. O sea, yo estoy dando terminología técnica. Este hongo se encuentra libre en la naturaleza. Para alimentarse necesita azúcar y por eso se cría en mostos de cereales ricos en maltosa o melaza, ¿sí? En pocos días se reproduce y genera toneladas de levadura, ¿sí? O sea, es muy productiva. El cultivo se separa del mosto mediante centrifugado para que ustedes sepan cómo llegamos nosotros al producto final. O sea, se hace una técnica de centrifugado y se pasa por un filtro y posteriormente se lava. Se prensa y finalmente se corta y envasa en una máquina formadora. ¿Sí? Los agentes leudantes pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estamos hablando de la levadura es biológico, ¿sí? Es más lento que los anteriores, pero es de un leudado natural, ¿sí? ¿Qué es un leudado? Es un aireado, ¿sí? Un exponente conocido es la levadura de cerveza, ¿sí? O sea, un ejemplo, que es lo que nosotros vamos a trabajar permanentemente, sería la levadura de cerveza. Dicho esto, vamos a recapitular lo que es un poquito lo que hay que saber del huevo, ¿sí? Que actúa como agente de textura, que potencia el aroma de las elaboraciones, realza los sabores, aporta volumen a las masas batidas, refuerza la estructura en elaboraciones como los bizcochuelos, actúa de agente espesante, actúa como emulsionante, es un agente estabilizante. El huevo fresco debe tener en su interior una cámara de aire muy pequeña y poco profunda para ser fresco, ¿sí? La yema de un huevo fresco debe tener forma abombada, ¿sí? Firme y brillante. Cuanto más fresco es un huevo, menos se extiende y más viscosa es la clara. Hay que conservar los huevos en un sitio alejado de olores intensos, ya que los absorben con facilidad. En un huevo entero de 60 gramos, que es el peso total, la yema pesará unos 20 gramos, la clara 30 y la cáscara 10. Un litro de huevo equivale a 20 unidades aproximadamente. Un litro de yemas equivale a 60 unidades aproximadamente y un litro de claras equivale a 32 unidades aproximadamente. Todo eso se los doy como curiosidades. Bueno, así terminamos nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, haya sido informativa. Y como siempre, las consultas van a estar en la presencialidad y los veo el jueves y viernes.